Hola, cosita. Ay, ¿cómo están todos? Yo me puse el suéter grueso y tenemos 17 grados 5. Te digo, me estoy volviendo loca. Me voy a deshidratar. Tráeme la camiseta ya, la ballenera, tráeme, negro. Así que si saliste tempranito de casa, abrigado, pensando, previendo la fresca que había, porque hoy a la mañana temprano hacía frío, porque la loca igual no llevó a los nenes al colegio, pero a las 7 menos cuarto estaba despierta. Me emponché como una loca y ahora me estoy deshidratando, pero aquí estamos con un programón divino. No te podés perder un minuto, debate, actualidad, primicias, política, todo aquí en Consentido Público, todo para vos. Dale, empezamos, Martín. Dale. Se cumplen 18 años del atentado a la AMIA que causó la muerte de 85 personas. Se realizó ayer el acto de memoria activa y hoy el de la Mutual Israelita. Su titular reclamó la pronta resolución de las cuestiones procesales. Continúan las investigaciones por el caso de las chicas que aparecieron colgadas en Salta. Las distintas conjeturas van desde el homicidio hasta la hipótesis del pacto suicida. Vamos a hablar con el abogado de una de las chicas, de la familia de las chicas. Estatales, médicos y judiciales de la provincia de Buenos Aires se movilizaron a la Casa de Gobierno en otro paro, medida que continuará mañana en contra del pago desdoblado del aguinaldo. La medida tuvo fuerte impacto en hospitales donde solo se atendieron emergencias. Y hoy nos visita Ricardo Aiscorbe, quien es presidente de la Confederación Farmacéutica. ¿Por qué? Para charlar de la venta libre de medicamentos. Escucha esto, por lo menos uno de cada 8 personas se automedica. Y acá me ponen que por lo menos una cada 8 horas tendrías que tomarla. Estas charlas, ay, la leí re mal. Te arruiné el chiste, pero yo mañana lo hago bien. Me mareé, perdón. Buenísimo el tema de la automedicación. Hicieron un estudio en Córdoba y en Buenos Aires y somos un desastre. Te digo, todo el mundo se automedica, sí. Todo el mundo se recomienda pastillitas. La segunda causa de internación por urgencias tiene que ver con intoxicación. De todo tipo, venta libre y venta por receta. Desastrósico, te digo. ¿Vos te automedicás? No. ¿Sabes que no? ¿Sos un mentiroso? No, únicamente tomo aspirineta todos los días. No digas, marca. Pero no es una marca. Pero te la lo aspirineta. recetó un médico. Sí, no es una marca. Bueno, sí, es una marca. Pero te lo recetó el médico. Es paracetamol la droga. Más o menos. Eso es sí, ¿Cómo más o menos? Eso No es me digas receta, no. Claro. Perdón. Le comenté a mi médico esto y me dijo, está bien. ¿Por qué no? Digo, es para licuar la sangre, ¿no? No, que por comodidad muchas veces uno no vuelve al médico, ya Claro. te lo dieron por determinados síntomas y decís, bueno, estoy de No, nuevo es para resfriada y tomo lo prevención, mismo. no es por si es No, para no, No, prevención. pero digo en general, la automedicación muchas veces Sí. pasa eso. Sí, y por comodidad. deficiencias del sistema de salud, digamos. Hay gente que ir al médico le cuesta mucho porque tiene que hacer mucha cola, etcétera. O sea, hay un problema estatal. Vamos a hablar de ese tema, justamente, señor. ¿Cómo estás? ¿Estás contento con las nuevas fechas de fútbol? La verdad que no. O sea, en realidad no es que no estoy contento, es curioso, ¿Qué porque pasó? anoche se sorteó el fixture del campeonato inicial, ¿no? Ya el campeonato inicial se va a llamar ahora. Y nos toca, River volvimos a la A, después de un año de sufrimiento, nos toca jugar la primera fecha del campeonato inicial contra Belgrano de Córdoba. Es un ¿Quién chiste. ¿Está mal eso? No entiendo Y nada. si Belgrano de Córdoba es el que nos mandó a la B. Bueno, te da la chance, bueno. nos da la chance de la Bien, revancha. vamos, una que me aguanta. Es la revancha, dicen otros dicen, de alguna manera un equipo de la A que viene de la B tiene que jugar con otro que viene de la B. Hace 2 años que viene de la B. Belgrano de Córdoba también. Bueno, nada. La suerte es loca, el que le toca, le toca. Complicado. Pero ahí no fue suerte. ¿Cómo que no fue suerte? No. Muchas veces sí, me ¿Qué parece. es a dedo? ¿No hay No, sorteo? es un sorteo, No. ¿no? ¿No hay bolilla y se saca? ¿No? No. Se arma el fixture. Ok, vamos. Vías de comunicación para todos aquellos que quieran opinar sobre este y todos los temas que tocamos en el programa. Martíncho, todo tuyo. ¿Quieren que lo sorteo o lo hago a dedo? A dedo, en este caso a dedo. www.tvpublica.com.ar. Allí tienen la página web del canal con todo lo necesario para observar. Mirá, ahí está. Opa, fantasmagórico fue, ¿viste? Todo está ahí. Todo. La nueva serie Entre Horas, que está muy buena. El programa de muy bueno. Osvaldo. Programa Osvaldo, Refugio. Y el nuestro también, los archivos. Y nosotros los archivos de la medioteca del canal. Que se vienen grandes cambios en el programa Osvaldo. Ya vamos a contar. @tv_pública es nuestro Twitter. La música. Sigue estando Zayat ahí. Voy a Exactamente. No hay nada que hacer, queridos. Bueno, es pero así. tienen Con muchos sentido años público es con nuestro No, Facebook. yo sé. Lo buscas así, con sentido público pones. O si no, barra. Hay con sentido que público. serrucharle el piso, ¿no? Sí. Con algo. sentido público, @tvpublica.com.ar, nuestro mail. Sí. Dicho lo cual,
Es menester, diría Papo, que continuemos con el programa. Bueno, vamos a comenzar con los actos que tienen como eje el atentado, los 18 años del horrible atentado a la AMIA. Dos actos en este caso porque se dividió la cosa entre memoria activa, que forman parte de los familiares, y la parte oficial, que hoy realizó el tradicional acto en el horario, sonando la sirena y en fin. Además, nosotros cubrimos anoche el acto en el que memoria activa a las 18 horas decía, entre otras cosas, esto. Estamos aquí porque es esta nuestra forma de recordar y exigir justicia, porque de esta forma no estamos banalizando el atentado, ni las causas judiciales, ni el asesinato de 85 personas, ni el dolor de más de 300 heridos, ni la pesadilla de cientos de familias que quedaron destruidas después del 18 de julio de 1994. Se reclama justicia, se reclama nada menos que por un atentado en el cual, por una serie de variables, ni una persona está condenada, se han hecho juicios, se han vuelto totalmente atrás. La historia argentina contiene muchas historias como esta, pero esta es peculiarmente injusta. 18 años, y uno puede decir, ya está, ya terminó. Uno puede decir, bueno, la voz de la sangre me dice que haga otra cosa. No lo hicieron las madres, no lo hicieron las abuelas, no lo hacen los integrantes de mi colectividad tampoco. Nosotros fuimos censurados por la dirigencia comunitaria hace ya 15 años, que no participamos en sus actos, y tenemos una querella independiente desde hace 16, con lo cual demuestra nuestra postura claramente. Nosotros estamos enojados porque siempre pensamos que la dirigencia comunitaria judía lo que debiera bregar por la justicia y por los intereses de los familiares y de las víctimas y de lo que sucedió, no por sus propios intereses. Creo que esto está relacionado fundamentalmente con que no se nombre a Rubén Beraja, el expresidente de la DAIA, y la verdad que estas consignas que inventan cada año para darle publicidad al acto, en algún lugar las siento como ofensivas. Esto de hacer un pan, alimentar, es ofensivo. Repartir pelotas antiestrés, digo, ¿de qué estrés estamos hablando? La verdad que es triste, sorprende y me avergüenza. A ver, recién veías allí a Diana Malamud haciendo referencia a lo que proponen desde el lugar oficial por parte de la gente de la AMIA, el pan de la memoria, dicen, para no perderla, que podés bajar la receta a través de internet. Lo cierto es que es una lástima porque estas cosas, José, lo único que hacen es dividir y distraer del eje central que tiene que haber las 85 víctimas, que no hay ni un culpable, que no hay justicia, por lo tanto, y es una tristeza enorme que estén divididas las cosas. Sí, el dato es muy fuerte, digamos, uno lo repite una y otra vez, pero es tal cual, o sea, es el atentado más importante de la historia argentina y no hay ninguna persona no culpable, ni siquiera procesada. Ahora empieza el segundo juicio contra Tejeldín, va a empezar supuestamente a fin de año, después de un fallo histórico de la Corte que declaró que no había estado bien juzgado en el primer juicio oral y público, y también va a empezar la investigación y el juicio oral por encubrimiento, pero bueno, falta todavía para que se resuelva esto. Mientras tanto, el atentado está en sentido estricto impune, digamos, no hay ninguna persona procesada. El dato político del acto que se realizó, estamos viendo recién el acto de memoria activa que se hizo ayer a la noche, hoy a las 9:53, sonó la sirena y estuvo el acto oficial, institucional en la AMIA, estuvo ahí el jefe de gabinete, estuvo la vicejefa de gobierno porteño. Fue la primera vez, este es un dato político, me parece que es imposible no soslayar, que en el acto oficial no habló ningún familiar de una víctima. Fue la primera vez que se decidió que no hablara ningún familiar de la víctima. ¿Por qué se hizo esto? Bueno, las autoridades de la AMIA decidieron que solo hablara Guillermo Borges, el titular de la AMIA, y que no hablara ninguna víctima porque el año pasado habló Sergio Burstein, tuvo un discurso en el cual marcó, digamos, la crítica que tienen muchos familiares a la decisión del jefe de gobierno en ese momento de Mauricio Macri de nombrar al Fino Palacios, que ustedes saben está involucrado en el atentado y demás, como jefe de la Policía Metropolitana y demás. A partir del revuelo político, del impacto político que tuvieron estas declaraciones, la AMIA primero le pidió a los familiares que consensuaran una carta, un discurso, un escrito en el cual estuvieran reflejadas las diferentes posturas de los familiares que efectivamente están divididos en diferentes grupos, como suele ocurrir. A pesar de que eso se hizo, se logró un documento unificado y se designó una persona que iba a hablar. A pesar de eso, la conducción de la AMIA
institucional de la AMIA decidió que no hablara ninguno de las víctimas. Un tema bastante, digo, no hace falta, pero en la Argentina las víctimas interpelan al poder, tienen voz. Desde las madres de Plaza de Mayo para acá sabemos que es un país en donde las víctimas, cosa que además se reedita con hijos, o sea, hay una tradición, digo, Pero incluso con todo el derecho del mundo. con todo el derecho del mundo, por eso digo, hay una tradición argentina de víctimas que tienen voz, que interpelan al poder. El mismo caso Bloomberg es un caso de una persona que tuvo un suceso trágico y también interpeló al poder desde otro lugar, digamos, quiero decir, hay una tradición de eso. Bueno, se rompió hoy con el acto oficial de la AMIA en donde ninguna víctima pudo hablar y lo que decía Diana Malamud es que se hicieron, vamos a explicarlo también, porque si no por ahí no se entiende del todo, la idea era de las autoridades de la AMIA, se repartía un pan, que era el pan de la memoria, que había hecho un chef que se llama Tomás Calica, hecho con jengibre y almendras, que son cosas para no olvidar. Una banalidad Es lo que- absoluta, es una forma- una burla. Me parece que es una vergüenza que no haya un familiar hablando esta mañana ahí. Yo anoche lo veía en 6, 7, Sí. 8 a un familiar que explicaba muy claramente el abuso que es esto. Es verdaderamente hiriente para la comunidad judía que no haya hablado un familiar, que son, te diría, casi lo central. Lo central, porque digo, es un atentado al país, está bien, pero también hay gente que perdió a su mujer, a sus hijos, y no pueden hablar. No pueden hablar porque para no cuestionar a Beraja, no pueden hablar porque el AMIA está manejada por una manga de personajes de derecha que quieren quedar bien con Dios y con el diablo. Por eso no pueden hablar. Yo conozco bien la AMIA, por eso te lo digo. Sí, sí, sí. Está manejada por la derecha que no quiere quedar mal con nadie. Sí, en las últimas elecciones en la AMIA ganó la lista de la derecha más ortodoxa. Exactamente. Sí, pero bueno, la de lo que... campaña publicitaria convocante. Claro, una por el campaña- acto también hablaba de bajate la receta, era rarísima Sí, la era, campaña. la Realmente es una verdad, ofensiva digo, externa. yo no voy a hacer acá Una un ofensiva. discurso anti-marketing, digamos, no viene al caso. Ahora, hay cuestiones en las cuales el tono del reclamo, el tono de lo que se dice pesa. En este caso, repartían estas pelotitas antiestrés con el eslogan "no contenga la bronca, exija justicia", lo cual es una tontería, digamos, en medio de un atentado ¿Cómo no vas a así, tener bronca? es como, es como perder, digamos, un poco el tono, me parece. Bueno, El eje, ¿no? el eje, También. sí, perder el eje es lo que se recuerda. Con el que se emiten Y determinados esto mensajes sumado, son importantes, son esto muy sumado al hecho de que no habló una víctima, bueno, la verdad que le da al acto de conmemoración oficial, insisto, hoy de la AMIA, un tono especial. 18 años, no hay que olvidar, 18 años. Vamos a hablar ahora del protocolo para el aborto no punible, Marian, puntualmente, ¿de qué se trata? En la ¿Qué provincia de Buenos provincias- Aires. Bueno, ¿y qué provincias ya lo tienen y lo están utilizando correctamente? Ahí está. ¿Y cuáles los tienen y se lo olvidaron? Vos te acordás que hace muy poquito hubo un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 13 de marzo, que estableció claramente en qué situaciones el aborto no es punible, o sea, es legal acá en la Argentina, la interrupción legal de embarazo, que tanta controversia y resistencia trae, aún en los casos que está contemplado en el Código Penal. Y claramente dijo que cualquier mujer que resulta embarazada en una situación tan trágica como una violación tiene derecho, y así lo señaló, a interrumpir esa gestación forzada si así lo decide. ¿Qué pasa? Bueno, lo que ordenó la Corte es que cada una de las provincias deben establecer protocolos de atención, que significa una guía médica de cómo proceder en esos casos para que haya claridad y que los médicos no vuelvan a tener dudas si ese caso se puede, si hay que pedir una autorización, si tienen que hacer una denuncia en la justicia. Bueno, claramente la Corte dijo no es necesario la denuncia penal. Lo que toma ahora la provincia de Buenos Aires, que ya tenía un protocolo del año 2007, pero que no se atenía a la letra del fallo de esta Corte. Entonces lo que hace es ayornarlo, actualizarlo. Se presentó ayer en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, lo presentó la máxima autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires, Alberto Colia, el ministro de Salud. Esto es muy fuerte porque es un fuerte respaldo, de un fuerte mensaje, porque todavía, a pesar del fallo de la Corte, a pesar de que es claro lo que dice, hay resistencias cuando aparecen estos casos. Sí, que aparezca una figura claramente identificable que representa autoridad diciendo, señores, aquí está el protocolo, tiene un metamensaje que también que debería tener un efecto. Es una Exactamente. resolución firmada por el ministro de Salud. Esto también es importante por el respaldo, el estatus que significa, y es una de las provincias que avanza en esto. Todavía quedan 12 que no hicieron los deberes. ¿Esto qué significa? Que no han acatado el fallo de la Corte, es decir, establecido esto que es el protocolo, es decir, bueno, no se necesita autorización judicial cuando vaya una mujer en estas circunstancias. El médico que la trata ve que es una situación en la cual la mujer dice estoy embarazada como consecuencia de una violación. ¿12 Basta. provincias?
Sí, Es la mitad del país. Sí, basta solo que la mujer declare esto, no necesita una autorización judicial. Esto es muy importante porque es una de las trabas que históricamente se ponían, ir a la justicia daba vueltas, Sí, se ¿qué pasa demoraba ahí? Se y gana aumentaba. tiempo, Claro, exactamente. y el embarazo avanzaba y sabemos que esto complica la posibilidad de la interrupción. Esto por un lado. Y el otro punto claro dice, bueno, una vez que la mujer da el consentimiento, en 10 días se debe resolver, que esto también es muy importante, el tema de los plazos. Hay 12 provincias que todavía están en deuda, voy a nombrar algunas: Santiago del Estero, Tucumán, San Luis, San Juan, Catamarca, Chaco, Corrientes, La Rioja, Río Negro, Mendoza, y en la ciudad de Buenos Aires, que no está actualizado, porque el protocolo que está vigente también está fuera de lo que dice la Corte, porque dice que solo las mujeres con discapacidad mental, y esto es un viejo resabio, una vieja discusión atrasada, son las que tienen este derecho. Con lo cual había un proyecto de la legislatura que todavía no avanzó porque el macrismo ahí ponía trabas. Ojalá que también la ciudad de Buenos Aires pronto se adecúe a este mandato que ha dado el máximo tribunal del país. Gracias, Mariam. Vamos ahora a proponerte un paseo, el que todos los días insistimos que no te podés perder, tiene que ver con Tecnópolis, pero en este caso porque además hay un pretexto adicional. ¿De qué se trata? Bueno, ya sabes, Tecnópolis es General Paz y Constituyente todos los días, en las vacaciones de invierno de 12 a 8 de la noche y a partir del 29 de julio, de martes a domingo, de 12 a 20. Pero te lo aprendiste de memoria. Sí, ya lo sé. Y aparte vale la Qué pena suerte ir. que alguien se lo aprendió de No memoria. lo digo porque me guste simplemente ir a un lugar así y decir qué bonito es este lugar. No, realmente la muestra en Tecnópolis vale la pena visitarla. Y en este caso, como bien dijo la Fede, hay un stand, el stand de YPF, que tiene una particularidad. Y escuchá cuál es. Vos podés ir al stand de YPF, te presentás y te anotás en una postulación de trabajo. ¿Qué quiere decir? Decir, bueno, quisiera trabajar en YPF. ¿Quiénes se pueden anotar? Los que tienen experiencia en el campo petrolero y los que no. Este también es un dato interesante. No es solamente el petrolero que va, el señor que tiene experiencia, ponele en pozos petroleros, manejar camiones o administrativo del petróleo, porque es todo un tema ser administrativo del petróleo. No. Cualquier otra persona que tenga ganas de trabajar allí. Me parece interesante, ¿no? Van a armar una base de datos, obviamente, para bajar las expectativas. Sí, No es que te anda anotás. tranqui, Claro, no es exacto. que te anotás y mañana trabajas. Exacto. Pero quiero decir, es una apertura. Es una más. Si estás buscando Exactamente. laburo, tenés ahí otra chance. ¿Y qué decías vos? No, yo lo que quería subrayar de esto es que YPF, uno de los desafíos que tiene la nueva gestión es reconstruir las capacidades técnicas y profesionales. Es una empresa que fue desmantelada prácticamente en los últimos 10, 15 años y que está teniendo serios problemas. Yo sé, porque tengo amigos que andan por ahí, para conseguir ingenieros, profesionales, gente que sepa, porque la mayoría se fue al sector privado en los últimos tiempos, digamos. Petrobras en Brasil tiene una universidad. Hay una universidad de Petrobras que forma técnicos, profesionales, que tiene maestrías y demás para que trabajen en la empresa. Bueno, uno de los grandes desafíos de YPF va por ahí. Yo te cuento off the record que están pensando en una universidad en Argentina, pero bueno, no importa. Mejor ¿Una no qué? mencionar. Una universidad petrolera. De petróleo. Off the record. Off the record, pero, no puedo afirmarlo. pero para estudiar. Exacto como tiene Petrobras en Brasil. O sea, la formación del petrolero tiene que ver con, te diría, hasta un estilo de vida. No cualquiera toma el petróleo y es parte de su vida. Me toca conocerlo de cerca, tengo parientes en Comodoro Rivadavia petroleros. Y es todo un estilo de vida, una forma de ser, desde la soledad del pozo de petróleo hasta vivir en ciudades muy particulares que no tienen Que hay muchos ingenieros, ¿no? ingenieros, técnicos petroleros, pozistas, gente dedicada al gas, gente dedicada al petróleo, Geólogos, o sea, se necesita una cantidad La de- exploración lleva todo un tema. La exploración solamente podría ser una capacidad única para un país que quiere crecer. Bueno, en eso también piensa YPF. Hay que armar lo que se propuso el gobierno, ¿no? Una petrolera de primera línea. Esto pasa en Tecnópolis, paseo gratuito, si hay que agregarlo. ¿Estacionamiento? Te sumo otro, Gratis. gratuito. Bueno, en el Palais de Glass también tenés entrada libre y gratuita para ver una muestra de fotoperiodismo. La Asociación de Periodistas Gráficos de la República Argentina todos los años, ya es una tradición, arma esta exposición con maravillosas fotos, documentos que muchas veces en los medios gráficos en los que los chicos, los fotógrafos trabajan, no pueden ser publicadas. Bueno, esta es la oportunidad para mostrárselas a todos ustedes. Así que estuvimos allí cubriendo el evento, lo que era la inauguración en el día de ayer, y estuvimos hablando con el director, el presidente de la asociación, Daniel Cáceres, y un fotógrafo que también estuvo charlando con nosotros, dando testimonio acerca de la importancia de lo que es armar esta muestra. Vamos a ver.
Bueno, esta es la muestra anual de reporteros gráficos del periodo 2011. La Asociación de Reporteros Gráficos todos los años hace la muestra anual. Nosotros tenemos un comité editor que lo componen 5 compañeros. Se hace una selección de las fotografías y en este caso han quedado alrededor de 270 fotografías que son los que integran y componen esta muestra, donde participan fotógrafos de todo el país. El sentido federal de esta muestra, destacar todo el material fotográfico, no solamente lo más importante del Capital Federal, por lo que significa la información en general, sino tratar de destacar los ensayos fotográficos en el interior. O sea, se trató de, con otra mirada un poco más federal, rescatar los ensayos fotográficos y la calidad fotográfica en sí de cada lugar. Las fotografías que no eran publicadas por los medios, dada la situación, ¿no? Nosotros rescatamos y fue como un hecho fundacional de las muestras, esa muestra del 81, porque un grupo de compañeros decidió dar ese paso dentro y hacer, digamos, militancia en el fotoperiodismo, mostrando imágenes que no se podían mostrar en los medios. Ese fue el comienzo. Ahora la muestra anual es el espacio que tienen los reporteros gráficos, donde se pueden ver las fotos no con el vértigo del día a día en los medios, sino con otros tiempos, donde también hay fotografías que no tienen el concepto del fotoperiodismo más clásico, sino donde hay miradas un poco más íntimas de los fotógrafos y bueno, y que tengan espacio, muchas cosas que no tienen espacio dado los tiempos de los medios, ¿no? Creo que la participación del interior, la participación del fotógrafo, el reportero gráfico, no solamente de medios, sino los freelance, se va incrementando a medida que va pasando los años de mayor cantidad. Es un poco porque esta comisión desde hace ya casi 6 años está dándole más oportunidades a expresarse a los fotógrafos del interior. Esta muestra es hasta el 11 de septiembre en Posadas 1725 en el Palais de Glace, entrada libre y gratuita. Sí, me gustaría simplemente agregar que la fotografía es un arte en cualquier parte del mundo, en cualquier museo del mundo. La fotografía ocupa un lugar central dentro de lo artístico. Muchos de estos, no colegas, pero digo reporteros, periodistas, no lo saben a lo mejor, digamos, por ahí hacen una foto y creen que simplemente es algo tomado al pasar. Y no, es una obra de arte, generalmente es una obra de arte. Lo que pude ver de esta muestra, ayer Federica trajo el libro, lo estuvimos mirando, lo que pudo ver muestra claramente esto que digo, como que hay materiales que son realmente extraordinarios, que tienen, como diría Roland Barthes, un punto, le decían, un punto, y a partir de ahí crece un mundo y a partir de ahí el receptor puede asociar libremente, puede pensar en qué es lo que está viendo exactamente. Y por otro lado, en esta muestra, como se veía ayer en el libro, hay muchas sorpresas. Por ejemplo, Macri comiendo un churro. No, la de Macri es imperdible. Macri está buena. Macri. Hay fotos de esas, claro, que están como escondidas, que obviamente... Hay una de un desfile que está dijeron, la Chiqui Legrand también así asomándose con una amiga mirando una modelo muy divertida, y después hay fotos tremendamente dolorosas de momentos terribles. Muy claro, como testimonio. Mirábamos ayer con Martín las que tenían que ver con una mujer que había sido operada de un pecho de cáncer. Hay 2 o 3. Tremenda. Muy fuerte, pero a la vez muy plásticas, ¿no? O sea, las dos cosas. Bueno, también la pobreza, ¿no es cierto? Hay una foto que está el barrio de emergencia que hay aquí en Retiro y Puerto Madero, casi juntos. Bueno, esto es lo que logra la una fotografía. panorámica así enorme. Claro, una panorámica que logra 2 mundos que están a 10 cuadras como mucho de diferencia. Es una muestra, como decíamos acá todos, creo que es imperdible. Sí, vale la pena ir. Muy linda muestra, muy linda. Vamos a hablar ahora del pago de aguinaldo. Finalmente no fueron 4 las cuotas, sino que fueron 2. Y lo interesante también es de dónde surge el dinero, ¿no? Sí. De dónde sacan la plata. Sí, hay un doble anuncio ayer de Cielo a través de un decreto. El primero es que el 15 de agosto se va a completar el pago del aguinaldo para todos aquellos que se había anunciado que no le iban a cobrar en una cuota, porque algunos, los de los sueldos más bajos, le iban a cobrar una cuota. Bueno, el 15 estaría completado. Ahora lo interesante es ver de dónde va a sacar la plata. Lo que se puede decir es que el gobierno bonaerense lo que está haciendo es, digamos, raspando el fondo de la olla para ver de dónde saca estos recursos que necesita. Scioli necesita todos los meses
4.500 millones de pesos para pagar sueldos y tiene con recursos propios 3.700. Hay un agujero ahí de 900.000 millones de pesos. No suena tanto, o es un montón. 1.000 millones de pesos es bastante, Fede. Son 250 millones de dólares. Es bastante. ¿Está ligado a los 7 puntos menos coparticipación que tiene la provincia? Bueno, con los 7 puntos menos, si le devuelven, si la provincia recupera esa participación, le sobra. El tema es que no lo va a recuperar, digamos. Pero entonces, mi no suena tanto, es tan difícil que consiga recursos de diferentes lugares. La presión impositiva en la provincia de Buenos Aires es alta, es injusta, o sea, pagan mucho los que menos tienen, digamos, pero es alta, no es una provincia que recaude poco, a diferencia de otras provincias, porque es una provincia muy productiva, que tiene mucha actividad productiva. Enorme, además. Y muy grande. Entonces, hay de dónde sacar plata. Y la provincia de Buenos Aires es un tercio de la Argentina, digamos, económicamente, poblacionalmente. Entonces, es un país dentro de otro. Se pueden hacer cosas. Yo escribí una nota el domingo donde decía, Scioli, lo que le cabe criticarlo más por lo que no hace que por lo que hace, digamos. Ha surfeado, digamos, esta ola de los últimos tiempos sin hacer grandes reformas. Ahora, lo que anunció ayer el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en concreto, son 3 fuentes de financiamiento nuevas con las cuales podría recuperar esa plata para acelerar el pago de los aguinaldos. Primero, el famoso revalúo inmobiliario, lo cual le aportaría 330 millones de pesos extra. En segundo lugar, un bono, es decir, emitir deuda por unos 900 millones de pesos. Y finalmente, el aspecto más polémico de todo el decreto, que es prorrogar hasta el 2021, es decir, por 15 años más, la concesión de 14 bingos que operan en la provincia de Buenos Aires, lo cual le daría 750 millones de pesos en términos de regalías y de canon. A mí lo que me impresiona de este relato es que en realidad en diciembre hay otra necesidad económica por el estilo de la que se planteó este mes pasado, digamos. Sí, hay hay una diferencia muy clara entre gasto corriente y gasto extraordinario. O sea, cuando vos tenés ingresos extraordinarios, como puede ser un bono, como puede ser emitir deuda, como puede ser una privatización, se hizo mucho en los 90, digamos, vos usás esos ingresos para financiar infraestructura, planes de desarrollo, etcétera, está bien. Ahora, si vos usás ingresos extraordinarios para financiar gastos corrientes, por ejemplo, sueldos, o cualquier gasto corriente. Porque hay que resaltar que el aguinaldo es parte del sueldo, claro. no es el que aguinaldo viene así. Sí, hay que pagarlo 2 veces por año, digamos. Tiene que estar en tu presupuesto calculado, digamos. Si vos querés pagar la plata... Claro. Ahora, hoy y mañana hay huelgas, ¿sabían eso? Sí, hoy y mañana hay huelgas estatales y demás. Huelga de todos los estatales. Ahora, el eje para mí es este. El problema del esquema que planteó el gobierno de la provincia ayer es usar gastos extraordinarios para financiar ingresos corrientes. Los ingresos corrientes vos los tenés que financiar, salvo una situación muy extraordinaria, con ingresos corrientes, con impuestos, con regalías, etcétera. Ahora, usar este tipo de gastos, que son gastos de una vez, para financiar algo que vas a tener que pagar todos los meses o todos los años, es complicado. Bueno, ese es el tema. Sí. Por eso yo te preguntaba si no habrá recursos que se puedan generar a partir de recortar gastos en cosas que a lo mejor no son necesarias. Y sobre todo de cobrar más impuestos. Observar dónde no se está cobrando lo que se debería cobrar. Sobre todo de cobrar más impuestos. Que yo creo que desde ahí no es tanto. No. ¿Se entiende mi planteo? Claro. Sí, porque no es una provincia que no tenga margen de maniobra. Si uno le dice que yo al gobernador de Santiago del Estero, bueno, se le complica porque no hay estructura productiva, no hay de dónde sacar. Es una provincia muy pobre. La provincia de Buenos Aires es una provincia muy pobre, pero también muy rica, digamos. Entonces hay lugares de donde sacar. ¿Vos crees, José, que esto pasa por una cuestión de mala administración o que tiene que ver con un contexto más amplio que afecta las finanzas o los fondos en la provincia? No, hay muchas provincias en situación fiscal delicada. No solo Buenos Aires, la más grande, Santa Fe y Córdoba es otra. Córdoba, bueno, creo que tuvo unas declaraciones. Se juntan dos cosas. Se junta un momento de desaceleración del ciclo de crecimiento. Este año el país va a crecer, pero menos que el año pasado, lo cual hace que el gobierno nacional tenga menos fondos para aportar, y se junta también la pereza de algunos gobernadores que se han negado o han resistido la idea de hacer reformas impositivas progresivas, porque esto genera mucho costo político. Digamos. Cuando lo quiso hacer Scioli, cuando lo hizo hacer presionado por el gobierno nacional, tuvo un paro del campo. Cuando lo hizo el gobierno nacional, hacer una reforma impositiva siempre genera mucho costo. Entonces los gobernadores han sido bastante perezosos. Pero mi pregunta es, ¿en diciembre qué van a hacer? ¿A quién le renuevan? ¿Entendés? Sí, claro. No, es que no lo saben. No saben ahora. Ahora están viendo cómo hacen para pagar. Se supone que ellos deberían saber todo porque pero no saben todo. ¿No? Pero harán una vaquita, Fede. Una vaquita, una vaquita para conseguir 900 es muy común, ¿no? La provincia de Buenos Aires hacen vaquitas, ternero, novillo. Efemérides. Te la mandé así, ¿viste? Hoy cumpleaños un hombre que digo yo es... ¿Cómo explicarlo? El político más controversial a favor que existió en la Tierra. ¿Por qué quiere decir esto? Porque
Cuando uno estudia la vida de Nelson Mandela, que hoy cumple 94 años, dice, pero espera. Por donde lo mires, era imposible que este hombre no llegara a ser quien fue, porque desde que nació ahí en Umata, Transkei, un lugar de Sudáfrica, donde él rechazó ser heredero del jefe tribal de su familia. Porque dijo, no, si yo me quedo con los blasones de mi tribu, no voy a tener tiempo para ser quien quiero ser, ya de chico. En el 42 se recibe de abogado. En 1944 ingresa al Congreso Nacional Africano, conocido por las siglas en inglés ENC, o sea, African National Congress. ¿Qué es eso? Porque mucha gente no tiene ni idea de qué se trata. Bueno, era justamente el grupo de negros sudafricanos que estaban en contra del apartheid. Y él fue el líder de eso. Incluso fue el líder del movimiento armado del ANC. Sí, tenía un brazo armado, una guerrilla. Una guerrilla, y Mandela era el líder. Pero mirá la manera de pensar de Mandela. Decía, sí, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a atacar lugares íconos, centros importantes del poder, pero no vamos a matar a una sola persona. Y lo lograron. En el año 55 se come una de las cárceles más grandes del mundo. Mandela está 27 años preso. A tal punto que para el establishment del apartheid, Mandela era incómodo. Tener a Mandela preso era una incomodidad, porque todo el mundo ya decía, no puede ser que en Sudáfrica haya tanta segregación. Estamos hablando del 55. En el año 60, en Estados Unidos, el Ku Klux Klan estaba en su apogeo, mataban negros, hacían esos desastres raciales a los que estamos acostumbrados a ver cuando se trata de xenofobia y de... En Estados Unidos, digo, bueno, en el sur de África seguían luchando desde ese lugar, inspirado en Gandhi, inspirado en la fuerza del amor y de la paz. Al final lo liberan. Es importante decir que Frederick de Klerk, que en ese momento era el que gobernaba Sudáfrica, lo libera, dice, nos presentamos a elecciones, vamos a ver qué pasa. ¿Y Mandela qué hace? Dos cosas. Primero, en el 93 gana el premio Nobel que comparte con de Klerk, uno de los primeros premios Nobel compartidos de la paz. Y en el 94 gana las elecciones con de Klerk como vicepresidente. O sea que, por donde lo mires, Mandela tiene ese costado. Obviamente también tiene un costado humano que es maravilloso. Hay 3 películas, por lo menos yo recuerdo en este momento, donde la última es la rugby donde ves el costado humano de Mandela. Decís, mirá, yo quiero que el rugby sea el deporte nacional y que ganar un mundial, porque es la manera que tenemos de decirle al mundo, Sudáfrica está unida, bla, bla, bla. Bueno, tuvo un costado humano. Vale la pena, ¿no? Cuando uno llega a estas fechas, estas efemérides no sirven solamente para hablar de la figura, sino para meterse dentro de la figura y aprender un poco más de gente que la verdad ha dejado su huella y deja su huella en el mundo. Sin duda, agrego algo que tiene que ver con un modo de vida cimentado durante tanto tiempo. Cuando fue el Mundial de Fútbol en África, Sudáfrica, mucha gente del canal fue, entre otras Mariela Tedeschi, que es una productora del canal, y me contaba que el apartheid sigue existiendo en algún punto porque los propios negros les cuesta muchísimo adaptarse a no vivir en apartheid. Entonces no quieren hablar con los blancos, tienen lugares para ellos, cuando en realidad el apartheid terminó. Claro. Pero es tan fuerte el peso cultural que tuvo durante tanto tiempo que está introyectado en ellos mismos. Me impactó ese relato que me hizo gente del canal que estuvo allí. Vamos ahora a establecer una comunicación telefónica con el doctor René Gómez. René es abogado de la familia Peñalba, una de las chicas muertas, Luján Peñalba, en Salta. Estamos hablando del caso de Salta, de las 2 adolescentes halladas, ahorcadas. ¿Me estás escuchando, René? Mucho gusto, Federica Paz. Sí, perfecto, escucho perfecto. Primera pregunta tiene que ver con si hay novedades con respecto a las pericias, en fin, la autopsia, si hay algo que se quiere informar con respecto a este suicidio o aparente suicidio que fue caratulado como muerte dudosa. Sí, bueno, el expediente ingresó al juzgado hoy a las 1 de la tarde, el sumario prevencional. Y el juez lo iba a meditar esta tarde, es decir, está con el tema, había dado una serie de instrucciones y en principio, según lo que conversé con él, a partir de mañana iba a empezar a tomar testimoniales. Eso es digamos, lo último que hay.
Por lo que tengo entendido, los primeros resultados que tienen que ver con los cuerpos de las chicas no arrojaban ningún tipo de signo de violencia. ¿Es esto correcto? Sí, así es, así es. Y el segundo hallazgo, digamos, como fácilmente a la hora de leer un poco cómo estaban las cosas, tiene que ver con los mensajes que las chicas intercambiaron tanto con amigos o con el novio de Luján, si no me equivoco, que hablaban de una situación, sobre todo en el caso de Luján, de bastante angustia con su familia. ¿Es correcto esto? Bueno, yo de esos mensajes todavía no tuve acceso, porque recién esta tarde voy a tener acceso al expediente, porque el poder me lo otorgaron esta mañana. O sea que esos elementos que usted me dice, yo en principio creo que todavía no están en el expediente, y al que voy a tener acceso ya a partir de las primeras horas de la mañana, que voy a intervenir con mi señora y con otro colega posiblemente, y con ponemos un especialista en criminalística, un licenciado, que son los que van a colaborar conmigo, y sobre ese tema no te puedo adelantar nada, doctor, con precisión, pero me sorprende porque en conversación con el padre de la chica, que yo lo conocí lamentablemente ayer, después de estos hechos, él me refirió, y algo he leído en el periódico local, de que la chica iba a almorzar ella con esta otra amiga al mediodía con el padre, el día sábado. O sea que de esa tal ruptura y tal problema que existían, la verdad que me sorprende. Escuché ya en algún medio o me informaron de esto. Bueno, lo tengo que medituar y verlo. Doctor. Porque además hay dos cosas, ¿no es cierto? Ustedes saben perfectamente bien que mensajes se pueden remitir, ¿no es cierto?, sin que sea la persona lo que los remite. No, está clarísimo, y también debo confesar que a mí me resultaba violento que se difundan estos mensajes sin tener, en fin, demasiado claro de dónde provenían y quiénes lo habían mandado, sin lugar a dudas. Mariana Carabajal le quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estuve leyendo algunas declaraciones suyas en distintos medios y la sensación que queda es que de alguna forma usted descree de esta hipótesis del pacto suicida. ¿Que yo creo? Que usted descree, no cree, que usted se inclinaría más, o por lo menos lo que ha hablado con la familia de Luján, con la posibilidad que pueda ser un crimen, un doble crimen. Quería saber en base a qué usted tiene, bueno, esta primera impresión en todo caso. Vea, señorita o señora, creo que usted es la señora que tiene unas niñas, ¿es así? Que Mariana tiene, si vos tenés una hija. Sí, tengo una hija mujer, sí, chiquita. Correcto. Bueno, esta impresión que yo la tengo, en primer lugar le quiero decir, porque en Salta soy muy conocido, digo, en el resto del país soy NN, pero la gente que me conoce de Salta, yo tengo 41 años de abogado penalista, que estuve en distintas funciones, pero fundamentalmente, porque yo creo que me inclino más a un homicidio que a un suicidio. Porque el sistema de la apreciación de la prueba, valoración de la prueba de acuerdo a nuestro sistema procesal, se establece por la sana crítica racional. La sana crítica racional se nutre fundamentalmente de distintos principios, entre ellos la lógica, la experiencia normal y todo. Yo primera vez en 41 años de ejercicio de la profesión, magistratura, etcétera, porque estuve en muchos lugares, pero siempre en el ámbito penal, nunca vi un caso así de un doble homicidio con esta característica. No lo vi ni en Salta ni en toda la doctrina y jurisprudencia que constantemente la analizo como abogado penalista. Jamás lo vi. Entonces, esa es la primera cosa que a mí me resulta un poco atípica. ¿A qué se refiere que jamás vio las características? ¿A la forma en que aparecieron muertas, por ejemplo? Claro. Porque me sorprende de un suicidio. Entonces yo me pregunto a mí mismo, y por supuesto esto lo voy a ingresarlo en la causa penal, es
En principio, para que haya un suicidio doble, salvo que las dos lo hayan hecho en forma instantánea, conjunta, en el mismo momento, tendría que darse no de la situación en que las encontraron. En segundo lugar, si no ha sido así, porque esa sería mi lógica, ¿cómo puede pensarse, es decir, para que haya un suicidio así doble, una tendría que haberle matado a la otra y luego a ella? ¿Me explico? El lugar donde se produjo es de difícil acceso. Sí, realmente es llamativo. Es imposible que las chicas puedan arribado por sus propios medios. Y lo más importante es que esto lo relaciono, porque lo otro es un poco por sentido común y por olfato, digamos así, judicial. Pero lo que más me impacta es lo siguiente. Ya hay un testigo y aparentemente hay otro, de que en el lugar donde se encontraron las chicas, el cuerpo de las chicas, 2 horas antes o un poco más, una persona estuvo por ahí, por ese lugar y no las vio, y aparentemente hay otra. Entonces, ¿cómo se conjuga el tema de una muerte que, de acuerdo al informe que hacen los peritos, que hacen la autopsia, de muchas horas de muerte, cuando no se las encuentra en ese lugar, salvo a las horas en que se les encuentra cuando hay un testigo que dice acá no había nada? ¿Me explico? Entonces esas son todas las cosas, los elementos con los cuales me hacen a mí no prejuzgar, porque felizmente yo no soy ni el juez ni el fiscal de la causa. Clarísimo, doctor. Soy un abogado de parte. Clarísimo, Entonces, clarísimo. Esa es mi intención. La idea de todos es que se haga justicia, que se pueda desentrañar el por qué, el cómo, básicamente para que las chicas puedan tener su descanso en paz y la familia también pueda tener un poco más de tranquilidad. Yo le voy a comentar algo que parecería un tanto anecdótico, risueño, o no sé cómo lo puede tomar. Le pido que sea cortito por una cuestión de tiempo, pero sí, suma, claro que sí. Yo estuve en el momento, la fui a saludar a la chiquita, en el momento se le llevaban. Y le dije a la chiquita que me puse en este tema nada más que para llegar a la verdad real, porque yo acabo de cortar mis vacaciones. Clarísimo, clarísimo. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, a sus órdenes. Gracias, gracias. Hasta luego. Muy bien, era el doctor René Gómez, abogado de la familia Peñalba, en comunicación desde Salta, contándonos las novedades. Tenemos que hacer un corte volando, ¿sí? Ya venimos.